Nosotros somos el equipo 1, conformado por Hernández Ramírez Alexander, Martínez Carvajal Dulce Andrea, Caporal Pineda Cristian Giovanni, Cárdenas Galana Alan Geray, Sánchez González Jonathan y un servidor Pineda Díaz Jared Porfirio. El tema principal es cinemática de robots. Introducción. Los robots clásicos representan una arquitectura antropomórfica serial, semejante a un brazo humano. Consiste en una serie de barras rígidas unidas entre sí a través de articulaciones de un grado de libertad del tipo rotacional o prismática. En caso general, cada articulación logra su movimiento a través de un accionamiento de potencia e incluye otros dispositivos como reductores de velocidad, frenos y sensores de posición o velocidad. 2.1 Sistemas de coordenadas. A continuación nos dice que un sistema de coordenadas es un conjunto de valores y puntos que permiten definir unívocamente la posición de cualquier punto de un espacio euclideo. Nos dice que un espacio euclideo de dimensiones finitas es un espacio vectorial normal sobre los números reales de dimensiones finitas, en la que es la asociada al producto escalar ordinario. Es un espacio vectorial donde se satisfacen los axiomas de Euclides de la geometría. A continuación vamos a hablar de los tipos de sistemas de coordenadas. Estas están en cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas. Un sistema de coordenadas cartesianas. Se dice que esta se define por dos ejes ortogonales en un sistema bidimensional y tres ejes ortogonales en un sistema tridimensional que se cortan en el origen cero. El primero que expresó la posición de un punto en el plano o en el espacio fue Descartes, por lo que se suele referir a ellas como coordenadas cartesianas. A continuación vamos a hablar y dar ejemplos acerca de los sistemas en coordenadas. Para este caso necesitaremos utilizar un plano cartesiano como el que se muestra en la imagen, que esté compuesto de dos ejes por lo menos. También podemos hacer estas coordenadas en un espacio tridimensional, pero en este caso nos vamos a enfocar en el caso de dos dimensiones. Estos dos ejes deben coincidir en un punto céntrico, el cual llamaremos 0, 0, que será el punto donde empezaremos a contar. Y a partir de este punto podemos determinar las posiciones dentro de cada plano de existencia. La división de los ejes permite establecer diferentes cuadrantes de posición, los cuales se llaman primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Cada uno de ellos tiene valoraciones de acuerdo hacia la dirección donde se tome. Si tomamos el centro como el punto 0, 0, en el eje de las X hacia la derecha, tendremos valores positivos. Si tomamos el eje nuevamente 0, 0 en el eje Y hacia arriba, tendremos valores positivos. Y de igual manera, si lo hacemos a la inversa, tendremos valores negativos. Por lo tanto, dentro del primer cuadrante tendremos que en las abscisas tendremos valores positivos y positivos en las ordenadas. Si nos vamos al segundo cuadrante tendremos negativo y positivo. En el tercer cuadrante negativo, negativo y en el cuarto cuadrante positivo, negativo. Esto nos permite ubicar puntos dentro de este plano cartesiano gracias a los valores de cada posición. En este caso daríamos un ejemplo. En este caso vamos a emplear un ejemplo para determinar o ubicar los puntos que se nos indican. En este ejemplo tenemos que ubicar 5 puntos diferentes. Como se puede ver en la imagen, tenemos el primer punto ubicado en -2 y 1. Eso quiere decir que en el eje de las ordenadas tiene que estar en la posición -2. Entonces se traza una línea vertical que tiene que coincidir con una línea horizontal trazada desde el eje Y. De ese modo podemos ubicar el punto entre paréntesis -2, 1, que se encontraría en el segundo cuadrante. El siguiente punto a posicionar es el -4, -2. Eso quiere decir que en el eje de las X nuevamente, o mejor dicho ordenadas, tiene que estar en la posición
menos 4 y en el eje de las y, menos 2, ubicándolo en el tercer cuadrante. Para el siguiente punto tendremos 0 y menos 1. Eso quiere decir que dentro del eje de las x no realizaremos ningún desplazamiento, únicamente dentro del eje de las y, en el caso negativo. Y lo podremos ver en el eje y, en el punto 0, menos 1. Para el caso de 2, menos 3, tendremos que en el eje de las ordenadas un valor 2 positivo y en el eje de las abscisas menos 3 negativo. Por lo tanto, tendríamos el punto en el cuarto cuadrante. Y para el último caso, tendremos el valor de 5,0. En este caso, dentro del eje de las x, nos desplazaremos hasta el valor número 5, mejor dicho, en el de las ordenadas, y en el eje de las y o abscisas no realizaremos ningún desplazamiento, ubicándolo sobre este eje, y ahí encontraríamos ese punto. Cuando hablamos de un sistema de coordenadas polares, utilizamos dos elementos para ubicar. Utilizamos una magnitud y un ángulo. Por lo tanto, podemos observar en este ejemplo un ejemplo de una posición o coordenada polar. Para el caso del punto A, vemos que tiene 9,30 grados. Eso quiere decir que tiene una magnitud de 9 a una distancia de 30 grados del eje de las ordenadas, tomando como el eje polar, mejor conocido como eje polar. Esta medición se toma a partir del punto de origen o polo. A continuación vamos a encontrar la relación entre coordenadas polares y cartesianas. En este caso, recordemos que las coordenadas polares están compuestas de una magnitud y un ángulo, y las coordenadas cartesianas están compuestas de valores en abscisas y ordenadas. En este caso, vamos a encontrar el valor de las cartesianas a raíz de una polar. Para eso, lo único que tenemos que hacer es utilizar funciones trigonométricas. Si queremos encontrar el valor de las ordenadas, en este caso x, lo único que tenemos que utilizar es la función coseno, que recordemos que la función coseno relaciona el cateto adyacente entre la hipotenusa. Haciendo los despejes correspondientes, tendremos que la hipotenusa sería r, en este caso, que es la magnitud de nuestro ángulo polar, por el coseno del ángulo. Y en el caso de las ordenadas sería r o la hipotenusa por el seno del ángulo, que en este caso sería teta. Si deseamos encontrar el ángulo, podemos utilizar diferentes métodos. En este caso vamos a poner un ejemplo únicamente con funciones trigonométricas. Lo único que tendríamos que hacer sería despejar la función coseno, donde tenemos el valor de las ordenadas y el valor de la hipotenusa. Y nos quedaría algo como el ángulo teta es igual al coseno a la menos 1 de cateto adyacente entre la hipotenusa. Y así podemos encontrar la relación entre las ordenadas y las coordenadas polares. A continuación vamos a tomar como ejemplo cómo ubicar una coordenada polar. En este caso la coordenada polar va a ser 4, pi sobre 6. En este caso lo único que tenemos que hacer es transformar este valor pi sobre 6 a grados. Ese valor nos daría un equivalente con 30 grados. Y tomaríamos como referencia el punto 0 o el punto polar. Y el eje polar que va desde como si fuera el eje de las ordenadas. A raíz de ese eje medimos 30 grados y después trazamos una línea recta con una magnitud de 4. Esa línea recta será imaginaria porque la ubicación del punto será al final de esta línea. Entonces habremos ubicado nuestro punto P con valor de 4 en el ángulo pi sobre 6. A continuación vamos a utilizar la aplicación del sistema de coordenadas para encontrar áreas en un plano, en este caso un plano cartesiano. El ejemplo más básico que podemos encontrar es encontrar el área de un cuadrado, donde su área sería lado por lado. Esta es una fórmula muy básica que conocemos desde hace muchos años, ¿no? Desde la juventud. Pero ahora vamos a ver cómo se explica esto mediante el teorema fundamental del cálculo. Para eso recordemos que una integral lo que es el área bajo la curva, o mejor dicho, el área bajo una función en un intervalo definido. Para eso tenemos que establecer límites. En este caso vamos a utilizar una doble integral. Eso para integrar una función tomando como derivada o el cálculo de la
diferencia de posición de X en el eje de las ordenadas. Y vamos a hacer lo mismo en el eje de las Y. Suena un poco complejo, pero es más sencillo de lo que parece. Lo único que tenemos que determinar son los límites. En este caso, vamos a integrar una función que tiene como una función de X como límites de 0 a A. En este caso, lo que tendríamos que hacer es una integral de 0 a A de dx. Esta se puede utilizar para diferentes límites, no solamente de 0 del punto de origen. Podemos utilizar, no sé, por ejemplo, de A a B y de C a D, un ejemplo, ¿no? Una vez establecidos los límites que deseamos, tenemos que recordar que una vez que estamos integrando, tenemos que completar la derivada. Por lo tanto, en este caso, es una derivada del eje de las ordenadas y una derivada del orden de las abscisas. De ese modo, podemos encontrar el área entre los límites de la función ubicado dentro de ambas ejes. Y de esa manera podemos encontrar el área. Si utilizáramos un ejemplo de un cuadrado, tendríamos que utilizar la integral de 0 a A de x, la integral de 0 a b de dy, lo cual sería equivalente a multiplicar a por b. Sistema de coordenadas cilíndricas. La primera coordenada es la distancia r existente en el origen y el punto, que vendría siendo el radio. La segunda es el ángulo φ, que forma el eje y la recta que pasa por ambos puntos. Y la tercera es la coordenada z, que determina la altura del cilindro. Consideramos un cilindro de radio r y altura h. La posición del punto P viene dada por lo siguiente. Primero, un elemento diferencial de la superficie del cilindro, que se obtiene multiplicando lo que es el radio de la superficie por φ, por la altura de este mismo. También por un elemento diferencial de volumen que se obtiene multiplicando el radio interno o diferencial, multiplicándolo por φ, por la altura de este mismo, en donde tenemos lo que son las ecuaciones de x, que va a ser igual a r por coseno de phi, y, que va a ser igual a r por seno de phi, y z va a ser igual a z. Llevándolo a términos de vectores y resolviendo las ecuaciones, nos da como resultado que u, o el vector u, va a ser igual a r por coseno de phi por el vector i, más r por seno de phi por el vector j. Continuando con el volumen de un cubo, tenemos lo que es los valores de x, y y z, que van a representar los ejes, en donde x, y y z van a ser mayor que 0, pero inferior que a, en donde tenemos que el volumen va a ser igual a la integral de la derivada de estas tres, en donde tenemos como resultado a por b por c, que vendría siendo el volumen de un cubo. La primera coordenada r es la distancia entre el origen y el punto asignado, siendo los otros dos los ángulos que es necesario girar para alcanzar la posición del punto. Se definen tres vectores unitarios perpendiculares entre sí que forman una base ortogonal. Sistema de coordenadas esféricas. Un sistema de coordenadas esféricas se usa en espacios euclídeos tridimensionales. Este sistema de coordenadas esféricas está formado por tres ejes mutuamente perpendiculares que se cortan en el origen. Para determinar el volumen de una parte del cilindro, pues definiremos lo que son tres vectores unitarios y perpendiculares entre sí que forman una base ortogonal, como se muestra en la imagen de la derecha, en donde tenemos los vectores z, phi y r, que conformarían lo que es la sección en donde queremos obtener el volumen para poder llevar a cabo las ecuaciones necesarias para poder resolverlo. Aplicaciones del sistema de coordenadas cilíndricas. La deducción de la fórmula del área de un círculo viene dado por lo que es su radio, que se va a multiplicar al cuadrado y esto multiplicarlo por pi. Para encontrar el volumen del cilindro necesitamos elevar al cuadrado de igual manera y multiplicarlo por pi o por phi en este caso, y multiplicarlo por la altura, que en este caso, como se muestra, es por 10. Continuando con el sistema de coordenadas esféricas, tenemos que el radio r 0 menor que r mayúscula, tenemos que es la distancia del origen hasta el extremo de P.
Esta distancia desde el origen de coordenadas al punto es el ángulo que forma R con la vertical 0 menor que teta menor que pi, y phi es el ángulo que forma la proyección de R sobre el plano XY con el eje X 0 menor que phi menor que 2pi. A continuación vamos a ver un ejemplo donde vamos a determinar la fórmula del volumen de una esfera. Tenemos que B de S es igual a las integrales de 1 de X, de Y, de Z. Para poder llegar a la solución, primero debemos introducir un cambio de coordenadas esféricas. Al aplicar este cambio de coordenadas a la ecuación de superficie esférica, tenemos que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrado es igual a 1. Esto resulta ser r minúscula igual a r mayúscula. Como no depende de teta ni de phi, estas dos variables no tienen restricciones y por tanto tenemos que 0 menor que teta menor que pi, 0 menor que r mayúscula y 0 menor que phi menor que 2pi. Y como podemos ver, esto se resuelve por integrales. Tenemos la integral de 1 de x, de y, de z es igual a las integrales definidas 2pi 0 por la integral definida r0 por 0 de pi r cuadrada, seno de teta, derivada de teta por la derivada de r por la derivada de phi. Esta integral definida nos lleva al resultado de 4pi r a la tercera potencia sobre 3 y es la fórmula del volumen de una esfera. A continuación tenemos la representación RPY. Esta es una transformación de un marco coordinado a otro que se define por 3 rotaciones sucesivas sobre los diferentes ejes. Estos son llamados ángulos roll, pitch y yaw. Estos representan las 3 rotaciones sobre los ejes X, Y y Z. Estos ángulos RPY en terminología náutica podrían corresponder al alabeo, al cabeceo y a la guiñada. En función de estos ángulos es expresar la orientación de un objeto con un sistema de referencia. Esto con respecto a un sistema de referencia que corresponde a realizar las operaciones. Primero se parte con B para que coincida con A. Este rota alrededor de B y alrededor de X formando un ángulo Y, que es el roll. Después alrededor de Y en un ángulo de beta, que es pitch, y finalmente alrededor de Z, que es un ángulo yaw. La representación de RPY es equivalente a la composición de rotaciones. Por ejemplo, girar el sistema OUBW en un ángulo con la letra griega PCI con respecto al eje de OX, que es yaw. 2. Girar el sistema OUBW en un ángulo de teta con respecto al eje OY, que es pitch. Y girar el sistema OUBW en un ángulo phi con respecto al eje OZ es roll. Para la manipulación de la pieza llevada a cabo por el robot, este implica el movimiento espacial de su extremo. Y para que el robot pueda manipular una pieza es necesario conocer su localización, es decir, la posición y la orientación de esta con respecto a la base del robot. Es necesario tener una herramienta matemática para especificar la posición y la orientación del extremo del robot con respecto a la base del robot. El sistema de coordenadas de referencia situado en la base del robot se denomina S y sus ejes asociados son X, Y y Z, formando así el sistema OXYZ. El sistema de coordenadas situado en la muñeca del robot se denomina S' y sus ejes asociados son UVW, formando el sistema O'UVW. Ahora vamos a ver la posición en coordenadas cartesianas. Como ya sabemos, el movimiento de una partícula que se realiza en un plano es un movimiento en 2 dimensiones. Si este movimiento se realiza en el espacio, se produce en 3 dimensiones. El posicionamiento en un plano de 2 grados de libertad a través de 2 componentes independientes, como los vectores en coordenadas OX y en OY en el sistema coordenada de referencia OXY. Y la posición en el espacio de posicionamiento por 3 grados de libertad a través de 3 componentes independientes. Son los vectores de coordenadas OX, OY y OZ en el sistema de coordenadas de referencia OXYZ. En el vector de posición PXY son las coordenadas cartesianas donde XY son la proyección del vector P en los ejes OX y OY respectivamente.
Y en el vector de posición P, X, Y, Z son las coordenadas cartesianas donde X, Y, Z son la proyección del vector P en los ejes O, X, O, Y y O, Z respectivamente. Posición en coordenadas polares y cilíndricas. Para un plano es posible también caracterizar la localización de un punto o vector P respecto a un sistema de ejes cartesianos de referencia O, X, Y, utilizando las denominadas coordenadas polares P. En esta representación, R representa la distancia desde el origen O del sistema hasta el extremo del vector P, mientras que θ es el ángulo que forma el vector P con el eje OX. En el caso de trabajar en 3 dimensiones, un vector P podrá expresarse con respecto a un sistema de referencia O, X, Y, Z, mediante las coordenadas cilíndricas P. Los componentes R y θ tienen el mismo significado que en el caso de coordenadas polares, aplicando el razonamiento sobre el plano OXY, mientras que la componente Z expresa la proyección sobre el eje OZ del vector P. Posicionamiento en coordenadas esféricas. También es posible utilizar coordenadas esféricas para realizar la localización de un vector en un espacio de 3 dimensiones. Utilizando el sistema de referencia OXYZ, el vector P tendrá como coordenadas esféricas R, θ y φ, donde el componente R es la distancia desde el origen O hasta el extremo del vector P. La componente θ es el ángulo formado por la proyección del vector P sobre el plano OXY con el eje OX. Y la componente φ es el ángulo formado por el vector P con el eje OZ. Las matrices de rotación son el método más extendido para la descripción de orientaciones, debido principalmente a la comodidad que proporciona el uso del álgebra matricial. Un vector P del plano se puede representar como P igual a P subíndice U y subíndice U más P subíndice V J subíndice V. Dice, si se verifican las igualdades, se puede obtener los productos escalares de Px igual a I subíndice XP, P subíndice Y igual a I subíndice VP. De acuerdo a eso se sustituye la expresión y se obtiene lo que es la representación de la matriz P subíndice X y P subíndice Y igual a R por P subíndice U y P subíndice V, donde se obtiene la matriz que se representa de la manera que viene abajo, que es la de R. Dice que es la llamada matriz de rotación que define la orientación del sistema OUV con respecto al sistema OXY y sirve para transformar las coordenadas de un vector en un sistema a las de otro. En el caso de las de 2 dimensiones, la orientación viene definida por un único parámetro independiente, el cual la matriz R será de la forma que se representa ahí, que es R coseno de alfa menos seno de alfa y coseno de alfa. En un espacio tridimensional, el razonamiento a seguir es similar. Suponiendo que los sistemas OXYZ y OVW coincidentes en el origen, siendo el OXYZ el sistema de referencia fijo y el OUVW el solidario al objeto cuya orientación se desea definir, los vectores unitarios del sistema serán I subíndice X, J subíndice Y y K subíndice Z. Mientras que los del OUVW serán I subíndice U, J subíndice B y K subíndice W. Un vector P del espacio podrá ser referido a cualquiera de los sistemas de la siguiente forma, que es la que se representa ahí de P subíndice UVW y PXYW. Igual que en las 2 dimensiones se puede obtener la equivalencia que se representa ahí mismo, donde se iguala con R, donde la matriz de rotación se define del sistema OVW con respecto al sistema OXYZ, igual que en 2 dimensiones, y también recibe el nombre de matriz de cosenos directores, y se trata de una matriz
ortonormal, tal que la inversa de la matriz R es igual a su transpuesta R menos 1 igual a R transpuesta. La orientación del sistema OU-VW con el eje OV coincidente en el eje OY vendrá representada mediante la matriz que se representa a continuación, que es R entre paréntesis Y y teta. Y para la orientación del sistema OV-W con el eje OW coincidentes en el eje OZ vendrá representada mediante la matriz de R, Z y teta. Esas matrices se denominan matrices básicas de rotación de un sistema espacial en 3 dimensiones. Composición de rotaciones. Las matrices de rotación pueden componerse para expresar la aplicación continua de varias rotaciones. Así, si al sistema OU-VW se le aplica una rotación de ángulo alfa sobre OX, seguida de una rotación de ángulo phi sobre OY, de una rotación de ángulo θ sobre OZ, la rotación global puede expresarse como se observa en la siguiente fórmula que podemos observar, donde Cθ expresa el coseno de θ y Sθ expresa el seno de θ. Es importante considerar el orden en que se realizan las rotaciones, pues el producto de matrices no es conmutativo. Continuando con este tema de la cinemática, tenemos que otra de las maneras de representar esta misma es por medio de los ángulos de Euler, los cuales se dice que constituyen un conjunto de 3 coordenadas angulares que sirven para especificar la orientación de un sistema de referencia de ejes ortogonales, normalmente móvil, respecto a otro sistema de referencia de ejes ortogonales normalmente fijos. Es decir, en un ejemplo pueden ser el X, Y y el Z, como normalmente se acostumbra. Asimismo, podemos decir que los ángulos de Euler no son equivalentes a la composición de rotaciones, lo cual se puede ver por medio de esta figura, de una manera un poco compleja. Otra manera muy utilizada de representar la cinemática en cuanto a la robótica se dice que es la representación RPY, la cual se dice que es equivalente a la composición de rotaciones. ¿Y qué significa RPY? Básicamente son los ángulos de roll, pitch y yaw, como se ven en la figura. Podemos decir que, dado el objetivo es expresar la orientación del sensor con respecto a un marco de referencia fijo, se expone en primer lugar cómo se representa esto matemáticamente, partiendo de unos ejes coordenados que representarán el sistema de referencia de la IMU. Las rotaciones respecto a estos ejes provocarán el cambio en la orientación del objeto. Se define en este marco de referencia y las rotaciones en sentido positivo de la siguiente forma, como se ve en la figura, y esto aplicado a un robot cuyo movimiento va a ser rotatorio. También existe el par de rotación, el cual se encuentra definido mediante un vector k, el cual a su vez tiene sus respectivos vectores kx, ky y kz, y de la misma manera un ángulo de giro representado por la letra z, tal que el sistema corresponde a otro sistema denominado OXYZ, girado un ángulo z sobre el eje k. ¿Qué podemos decir sobre esto? Que tendrá sus respectivos vectores W, B y U, como se puede ver en esta figura, y está definido por la ecuación que tenemos a continuación. Estos modelos que hemos estado observando nos sirven para definir 3 cosas: desplazamientos puros, rotaciones puras, y cuando se presenta una combinación de todos estos, es una composición de rotación y traslación. Como se puede ver en la figura, en la primera imagen simplemente tenemos que un cuerpo ha sufrido un desplazamiento. En la siguiente vemos cómo simplemente ha tenido una rotación con respecto a su movimiento. Mientras que cuando se habla de una rotación más una traslación es cuando ambos movimientos se han combinado, lo cual para los efectos de robótica nos viene siendo muy útil. Para continuar tenemos una comparación entre aquellos métodos que se utilizan para definir la localización espacial. Existen los métodos de matrices de transformación homogéneas, ángulos de Euler y par de rotación, los cuales vimos previamente. Las ventajas son en cuanto a las matrices, posición de orientación de forma conjunta y bastante cómodas.
pero resultan ser muy redundantes y son bastante costosas en cuanto a poder computacional. Los ángulos de Euler tienen una notación compacta, pero solo nos permiten ver la orientación y son de difícil manejo para su composición, mientras que el par de rotación igualmente tiene una notación compacta y presenta las mismas desventajas que los ángulos de Euler. Por el momento, esto ha sido todo por nuestra exposición. Muchas gracias de antemano por su atención. Nos vemos en otra ocasión. Saludos.